Diseño regenerativo forestal tercera parte. Plantación en cuadrado o rectángulo. Este sistema se emplea principalmente cuando el terreno es plano. En el caso del sistema cuadrado, los distanciamientos entre árboles tienen la misma medida que entre líneas, por ejemplo, 3 metros x 3 metros, y para el sistema rectangular, los árboles se disponen formando una figura rectangular, por ejemplo, 3 metros x 4 metros. Se requiere cordel, estacas y la ayuda de 3 personas. Para realizar el marcado en este caso se siguen los siguientes pasos. Monografías, con se inicia cuadrando el terreno. Para esto se marca un punto base de inicio con una estaca sobre una de las esquinas del terreno. Desde el punto base de inicio, ubicado sobre la esquina del terreno ya cuadrado, se determina la línea base, empleando la cuerda graduada con el distanciamiento que se desea al que queden los árboles. La línea base deberá pasar sobre el lado inferior del triángulo que se formó antes. Monografías, con la cuerda es templada sobre la línea en el terreno y se procede a marcar los puntos correspondientes a cada uno de los hoyos, para lo cual se puede utilizar estacas, yeso o simplemente hacer un pequeño agujero con pico. Monografías, con de igual manera, a partir de la misma esquina se marca el lado perpendicular, pasando sobre el otro lado del triángulo formado anteriormente, del terreno encuadrado, usando la cuerda graduada y marcando los puntos sobre los cuales se ubicarán las marcas. Plantaciones en curvas de nivel, es un sistema utilizado en pendientes pronunciadas. La distribución de las plantas debe ser en tresbolillo para favorecer el efecto positivo del control de la erosión, pero siempre siguiendo el sentido de las curvas de nivel. Para el trazado de las curvas de nivel se puede utilizar el nivel A. El nivel A consta de 2 patas de la misma longitud, por ejemplo 2 metros, que se unen por la parte superior. Desde esta unión cuelga una plomada. Además lleva una vara que puede ser de 1 metro, que une las patas desde sus puntos medios y que lleva una muesca al medio. La muesca debe quedar bien señalada. En cualquier terreno, cuando el cordel de la plomada pasa por la muesca, esto indica que las patas están al mismo nivel. Para determinar el sentido de las curvas de nivel se comienza colocando una pata del nivel en cualquier punto del terreno a plantar. Esta pata se mantiene fija mientras la otra queda libre y se va tanteando el terreno hasta que la plomada pase por la muesca en el centro de la vara horizontal del nivel A. En el punto donde cae la pata libre se coloca una marca que nos indicará el sentido de la curva de nivel hasta llegar al otro extremo de la línea. Luego de esto, se procede a marcar la ubicación de los hoyos sobre la línea empleando una vara marcada con la distancia deseada. Monografías.com. Plantaciones en tresbolillo. Este sistema consiste en establecer las plantaciones distribuyendo las plantas a distanciamientos iguales formando triángulos. Los arbolitos se ubican en los vértices de los triángulos. Las plantas de una línea superior ocupan el espacio central entre las 2 plantas de la línea inferior, formando un triángulo con sus 3 lados iguales. Esta disposición de plantas permite un mejor control de la erosión, debido a la distribución de las raíces y la buena cobertura que proporcionan las copas de los árboles. A su vez hay un mejor control contra la acción del viento. Se requieren 2 cordeles de unos 15 m cada uno, estacas y la ayuda de 3 personas. El trazo es sencillo y consiste en delimitar el área a plantar. Establecer una línea base en la parte inferior del terreno con estacas en los extremos. Marcar sobre la línea base los puntos de hollación con estacas o palos con el distanciamiento elegido, utilizándose la cuerda graduada. Para determinar los otros hoyos, se ubica un punto base de inicio en la línea base y a partir de él, se extiende la segunda cuerda graduada y móvil, formando diagonales. Para establecer correctamente las diagonales se debe tener cuidado de que la siguiente marca de la línea posterior debe ubicarse formando un triángulo de lados iguales con el punto base de inicio y la segunda marca de la línea base. De igual manera se continúa con las otras líneas, marcando los puntos de los hoyos de tal manera que siempre una marca de una línea superior debe ubicarse formando un triángulo de lados iguales con 2 marcas de la línea anterior, hasta terminar con toda el área del terreno. Como otra alternativa para la realización de este sistema es la utilización de 2 palos o estacas graduadas, según el distanciamiento elegido, e ir formando el triángulo equilátero a partir del cual por alineamiento se va marcando el terreno. Establecimiento de la plantación. Previamente los plantones deben estar listos, y el área escogida para la plantación debe estar preparada, solo así se logrará aprovechar el momento óptimo para plantar.
La plantación debe efectuarse con los cuidados requeridos y en forma oportuna, durante el periodo de plena precipitación y concluir por lo menos un mes antes de la finalización de las lluvias. Esto permite garantizar una buena altura de las plantas y un desarrollo satisfactorio de sus raíces antes de la época seca. No dejar pasar ese momento es trascendental para el futuro de la plantación. En bolsas. Agregue un poco de suelo al hoyo. Corte y retire la bolsa con cuidado. El envase colocarlo a un costado del hoyo. Corte las raíces enroscadas. Coloque la planta recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada. Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin llegar a compactarla, dejando un espacio de 2 a 3 cm entre la superficie del hoyo y la del terreno para facilitar la captación de aguar. A raíz desnuda. El método es similar que la plantación en bolsas. La diferencia está en el momento de introducir al suelo la raíz al desnudo del plantón. Se puede utilizar el instrumento repicador como ayuda y así realizar una labor de plantación más efectiva. Estirar bien la raíz antes de introducirla al hoyo. Colocar el plantón sobre terreno al nivel del cuello. No enterrar demasiado ya que podría sufrir daños posteriores. Colocar la planta recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada. Como lo indica en la figura anterior, plantación correcta. Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro y darle un pequeño jaloncito para asegurar el estiramiento del plantón. Establecimiento de la plantación. Previamente los plantones deben estar listos, y el área escogida para la plantación debe estar preparada, solo así se logrará aprovechar el momento óptimo para plantar. La plantación debe efectuarse con los cuidados requeridos y en forma oportuna, durante el periodo de plena precipitación y concluir por lo menos un mes antes de la finalización de las lluvias. Esto permite garantizar una buena altura de las plantas y un desarrollo satisfactorio de sus raíces antes de la época seca. No dejar pasar ese momento es trascendental para el futuro de la plantación. En bolsas. Agregue un poco de suelo al hoyo. Corte y retire la bolsa con cuidado. El envase colocarlo a un costado del hoyo. Corte las raíces enroscadas. Coloque la planta recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada. Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro, sin llegar a compactarla, dejando un espacio de 2 a 3 cm entre la superficie del hoyo y la del terreno para facilitar la captación de aguar. A raíz desnuda. El método es similar que la plantación en bolsas. La diferencia está en el momento de introducir al suelo la raíz al desnudo del plantón. Se puede utilizar el instrumento repicador como ayuda y así realizar una labor de plantación más efectiva. Estirar bien la raíz antes de introducirla al hoyo. Colocar el plantón sobre terreno al nivel del cuello. No enterrar demasiado ya que podría sufrir daños posteriores. Colocar la planta recta, en el centro del hoyo y a una profundidad adecuada. Como lo indica en la figura anterior, plantación correcta. Apisonar la tierra del hoyo de los bordes hacia el centro y darle un pequeño jaloncito para asegurar el estiramiento del plantón. Recalce o replante. Es normal que mueran algunos de los arbolitos que se plantaron. Si esto llegara a pasar, usted deberá tratar de determinar las causas de la muerte. Realizar esta actividad durante la misma estación de plantación, preferiblemente durante el primer mes. La densidad de la plantación, cantidad de árboles plantados por hectárea, permite calcular el número de árboles muertos que puede tolerarse. Cuantos más árboles se siembren, mayor será el número de los que se pueden perder. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl